de la plataforma Voces por Media Calle, en su programa A la Historia por Media Calle con Vladimir de la Cruz, que transmitimos o hacemos todos los martes, hoy martes 13, una fecha a veces muy cuestionada por la brujería y cosas así, de agosto. Voy a referirme, aunque sea un poco extemporáneo, en tiempo, a la fecha que voy a tratar, que es el 25 de julio. Digo extemporáneo porque lo trato hasta ahora y la verdad es que yo he estado en estos días anteriores un poquillo abrumado por razones familiares que no me permitieron hacer programas con la regularidad del caso, pero ya estamos en orden, ya estamos otra vez al pie del cañón y quiero tratar un tema que ha sido abordado no tanto por nosotros, porque por nosotros lo abordamos positivamente, que es la anexión de Nicoya o la llamada anexión de Nicoya, la agregación de Nicoya, la incorporación de Nicoya a Costa Rica, pero que se conoce popularmente y tradicionalmente como la anexión de Nicoya. Para nosotros no es un tema difícil de comprender porque Nicoya hoy es parte integrante e indivisible del territorio costarricense, lo que era la antigua región de Nicoya, lo que es hoy incorporado eso a toda la provincia de Guanacaste. Pero para los nicaragüenses sigue siendo un problemita mental que se lo traen constantemente a pelo, constantemente lo evocan. Y en ese sentido, no deja de ser una preocupación porque alimentan odios, sentimientos adversos a nosotros, crean una falsa conciencia en el pueblo nicaragüense de que Nicoya todavía les pertenece y que fue robada por los costarricenses o cosas por el estilo. Este tema yo no lo quería abordar, pero sin embargo lo voy a asumir porque con motivo del 25 de julio en Nicaragua publicaron algunos artículos. Entre otros, incluso a mí me entrevistaron para uno de esos, en el que apenas fui mencionado, pero digamos, trataron de tener una visión nuestra del problema. Pero lo que publicaron me parece que es totalmente tergiversado, o por lo menos desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de ellos, justificando, tratando de justificar, torciendo hitos y procesos históricos y datos históricos para tratar de justificar que fue robado el territorio de Nicoya y que todavía les pertenece a ellos, ¿verdad? Ya están publicados recientemente un mapa donde publicaron en un color verde todo lo que es el antiguo partido de Nicoya y todo lo que ellos creen que era propio de ellos, que también creen que nosotros quisimos robarnos, ¿verdad? Meternos hasta arriba o más allá y robarnos todo eso, lo cual no es cierto. Y entonces hacen un popurrí, una mezcla de cosas por ahí. De manera que diré algunas apreciaciones, obviamente, de carácter histórico en torno a esto y algunos comentarios adicionales a lo que voy diciendo, porque me parece que es importante entenderlo. Entenderlo porque, aunque ahorita no se está atizando mucho aquí en Costa Rica el tema, desde el punto de vista de que tengamos que defendernos de Nicaragua, en Nicaragua sí le dieron importancia a la anexión como un robo, ¿verdad? Como que Costa Rica todavía elaboraba argucias reconociendo, digamos, que la apropiación de Nicoya fue un descuido y de disputas de poder que realizaban los políticos nicaragüenses, que por estar peleando entre ellos no se dieron cuenta del robo que hicimos. Eso es más o menos la tesis de ellos. Bueno, hace 200 años, el 25 de julio de 1824, el partido de Nicoya era una administración territorial entre las provincias de Costa Rica y de Nicaragua. Es decir, pertenecía a la antigua Capitanía General de Guatemala antes de 1821, parte integrante del entonces Virreinato de Nueva España o de México, que ya había declarado la independencia de cada una de las provincias y de México mismo desde 1821.
el partido de Nicoya decidió por su propia voluntad agregarse al Estado de Costa Rica cuando también daba sus primeros pasos la República Federal de Centroamérica, ya por 1824. Como partido, que es una región que se había creado desde 1780, después se confirmó en las Cortes de Cádiz cuando se desarrollaron las provincias de Centroamérica de manera más sólidas en esa parte final de la colonia. Había surgido a partir de 1787 como resultado de las reformas borbónicas la alcaldía mayor de Nicoya y se había incorporado a la Intendencia de León bajo el régimen de intendencias que se habían creado. La región del partido de Nicoya estaba ubicada en la península que ese mismo nombre tiene y que le da al norte de nuestro país, en el litoral pacífico. Es incluso considerada la región más vieja desde el punto de vista geológico de Costa Rica. Es decir, cuando antiguamente estos territorios estaban inundados, lo que fue emergiendo así, saliendo del mar, fue Nicoya y Golfo Dulce. Fueron como las puntitas de tierra que se fueron levantando primero y que después hicieron de Costa Rica ese paso continental tan importante que permitió migraciones de animales, de especies, de flora y fauna por toda, de hacia abajo y hacia arriba del continente. Por eso nosotros tenemos una flora y una fauna y una zoología riquísima en general en el país y una de las, digamos, bolsas más importantes del mundo en ese tipo de valores biológicos y geológicos de la época. La región del Nicoya, entonces ubicada así en esa península, es la región geológica más vieja de Costa Rica. A ella, igual que la de Golfo Dulce, al sur del país, fueron las primeras partes que emergieron y que facilitaron después el vínculo sur-norte de América. Y se constituyó en Costa Rica un puente migracional de animales, plantas y seres humanos, de los primeros que empezaron a movilizarse tanto del sur como del norte del continente americano recorriéndolo. En las teorías que hay sobre el poblamiento de América existen diversas corrientes. Una de ellas es que hubo un poblamiento por el norte, cruzando el estrecho de Bering, que se podía cruzar hace más de 40.000 años, y por ahí empezaron a bajar costeando todo el litoral pacífico del continente. Todas las importantes comunidades aborígenes antiguas y las principales civilizaciones antiguas de América están en el litoral pacífico y hacia el centro del continente, pero en el litoral pacífico. Y desde allí, bajando la orilla del mar, para decirlo de esa forma, se iban desplazando hacia el interior del continente, en Canadá, en Estados Unidos, en México, en la región de Centroamérica y así sucesivamente. Excepto, digamos, de modo importante en el sur. Cuando llegan al sur, no, cuando llegan al sur se quedan ahí en Colombia, pero ya después para allá no pueden cruzar los Alpes de la forma como si se desplazaron en esas transversales hacia el interior de los continentes. Por eso las comunidades indígenas en esa otra parte de Sudamérica ha costado mucho, digamos, analizarla, descubrirla en su dimensionalidad y todavía hay comunidades aborígenes antiguas en Brasil, en Venezuela, en otras cosas que de vez en cuando se encuentran por ahí. Hasta hace pocos años los motilones en Venezuela eran una cultura poco conocida y desarrollada desde el punto de vista de los estudios. Bueno, pero ahí se ha avanzado bastante y hay grandísimos y maravillosos antropólogos y arqueólogos como Zoraida Vargas y su esposo también, que juegan un papel muy significativo en la teoría antropológica y arqueológica de esos países y que han contribuido a interpretar las formas de vida antiguas de estas culturas, cuyos análisis también permiten comparativamente desarrollar estudios en el resto de América y en América Central como se han usado a veces. Cristóbal Colón, brincándonos toda esa etapa antigua, tocó por varios días la costa caribeña de Costa Rica. En septiembre de 1502, Cristóbal Colón estuvo ahí casi 15 días cuando bajaba en su cuarto viaje de Honduras hasta Panamá. Y en ese recorrido reconoció a las comunidades indígenas de la región y señaló que las de Costa Rica para él eran las mejores que había conocido
en ese trayecto centroamericano. Fíjense que es interesante que desde Honduras hasta Costa Rica en ese momento consideraba que las comunidades indígenas de Limón, las que estaban allí en Limón frente a la Ubita, eran las mejores, las más desarrolladas, las más cultas, donde los indígenas hablaban varios dialectos. Incluso quiso llevarse unos cuantos, dos, para ser exactos, capturados y llevárselos ahí como traductores hacia Panamá, y eso provocó una reacción de la comunidad indígena del Caribe nuestro para impedir que así se los llevaran. Bueno, pero eso mostraba, digamos, la calidad. Incluso señaló también que en esas comunidades se hacían prácticas médicas muy interesantes. Se encontró un cadáver que lo estaban tratando, que no despedía olores dentro de una gran, digamos, rancho donde cabían más de 100 personas, donde habían varias familias viviendo y ahí tenían el mismo cadáver en tratamiento médico indígena para curarlo y para transportarlo en su percepción religiosa hacia el otro mundo. Bueno, esas cosas se encontró ahí Colón. Cuando ya, digamos, después de sus viajes de Colón, el cuarto fue el último, fue hasta 1513, prácticamente 11 años después, 11 años después, en que los españoles llegaron a Panamá y cruzaron el Istmo de Panamá. Y entonces, al cruzar el Istmo de Panamá, porque los indígenas de Panamá les decían que al otro lado de esa tierra, del Caribe, había otro mar, entonces ellos aventuraron a cruzar con indígenas, por supuesto, de la región, y llegaron a, entre comillas, descubrir, conocer, ver por primera vez el Pacífico ahí, ¿verdad? Y a partir de ese momento entonces ya se desarrolló un corredor que les permitía a ellos movilizarse por toda la costa caribeña, cruzar en Panamá y desde el Pacífico panameño empezar a desplazarse hacia el sur de Sudamérica, pues, hacia el sur del continente, hacia Sudamérica, y hacia el norte, recorriendo las costas de Panamá, obviamente las de Costa Rica, el Golfo Dulce, la costa pacífica de Costa Rica, llegaron al Golfo de Nicoya y de ahí siguieron después. Pero desde el Golfo de Nicoya prácticamente penetraron, hicieron sus avanzadas más importantes para penetrar hacia Nicaragua, Honduras y Costa Rica en esta parte sur de Centroamérica, ¿verdad? Cuando hablamos de Centroamérica no es lo mismo que América Central. Centroamérica es la región que comprende los países desde Guatemala hasta Costa Rica, digámoslo así. Cuando hablamos de América Central, comprendemos una región geográfica más amplia que está entre el istmo de Tehuantepec en México y la depresión del río Atrato en el norte de Colombia. Es una región geográfica más grande donde las características son idénticas en términos generales en todos sus aspectos. Por eso hacemos distinción de Centroamérica o de América Central. Para ahorita lo que nos interesa a nosotros es la parte centroamericana, que es la que nos afecta directamente. Entonces ahí empieza la penetración colonial, conquistadora y colonial de los españoles. Después de cruzar el istmo en 1513, los españoles se desplazan en ese sentido y Pedrarias Dávila impulsa las expediciones que desde 1518 hasta 1524 empiezan a recorrer Punta Urica, Golfo Dulce y Golfo de Nicoya allá por 1519. Y allá hacen descripciones interesantísimas sobre las comunidades indígenas de Nicoya, donde encuentran grandes poblados, grandes ciudades, para decirlo de esa manera, donde habían mercados, áreas de recreación, la parte central de los edificios principales, de los caciques, de los guerreros, de los sacerdotes, de habitación, etcétera. Plantean los asuntos relacionados con las actividades económicas de esas comunidades, entre ellos la pesca. En fin, hay una gran cantidad de cosas importantísimas de eso. El conquistador Gonzalo Fernández de Oviedo escribe Andanzas en la región del Golfo de Nicoya y sus comarcas, así se llamó su escrito, donde habla del Golfo, de las islas, todas las islas del Golfo estaban pobladas y efectivamente eso se han descubierto por yacimientos arqueológicos
la presencia de esas poblaciones en las islas del Golfo. Describe Gonzalo Fernández a las comunidades, a los hombres y a las mujeres, como una gran región como una región con gran poblamiento indígena y muy avanzado desde el punto de vista organizativo. Al frente de Nicoya estaba el cacique Nicoya en 1522, por eso es que eso lleva el nombre de él, porque se recuerda con base a la presencia del gran cacique Nicoya. Con esos conquistadores es que se inicia la penetración conquistadora y colonizadora española de Costa Rica, de manera que la región de Nicoya fue la base de penetración del territorio, del avance poblacional y de las empresas conquistadoras. En 1522, por ejemplo, Gil González eh, se atribuye que pacificó Nicoya y que solo él bautizó en ese año más de 32,000 indígenas. Fíjense en el montón de gente. Comparemos esos 32,000 indígenas con de 1522 que fueron bautizados con 1800. El año 1800 la población de Costa Rica apenas rozaba más de los 30,000 entre los 30,000 y los 50,000 habitantes, y se calcula que los indígenas apenas eran como un 15, un 10% de esa población. Estamos hablando de 15,000 indígenas casi 300 años después, porque todo lo demás fue exterminado de muchas maneras. De manera que así se inició esa conquista y esa colonización. Y de Nicoya empezaron a llevarse indígenas, también desde Nicaragua sacaron indígenas que los españoles se llevaban para apoyar la conquista del Perú. En 1527, el 16 de marzo, se creó la gobernación de Nicaragua. Aún no existía todavía la provincia de Costa Rica. Nuestro territorio formaba parte de lo que se llamó la jurisdicción de Veragua, que comprendía todo el Atlántico caribeño nuestro, de Centroamérica y Panamá, entre Castilla de Oro y Nicaragua, por el Pacífico. La corona española había creado la provincia de Nicaragua, que la había segregado justamente de Castilla y Oro, que incluía en ese caso el territorio de Nicoya, o del reino de Nicoya. En junio de 1527 se erigió la provincia de Nicaragua, que perteneció a Costa Rica hasta 1529. Durante 2 años, Nicaragua nos perteneció a nosotros. Durante los años 1530, digámoslo así, 1540, se posibilitó la integración territorial de Costa Rica, nombre que empezó a usarse desde 1539 ya en documentos españoles. Y tenemos prácticamente ya casi 450 años ¿cuántos serían? Casi 400, casi 500 años de tener el nombre Costa Rica. Ahora en el año 2039 vamos a tener eso exactamente. En 1540 se creó la provincia de Nueva Cartago, que abarcaba todo el territorio de la costa caribe, lo que es hoy la Mosquitia, que entonces pertenecía a Costa Rica bajo la gobernación de Cartago, Costa Rica. La Mosquitia es una zona que está comprendida ahí en el Atlántico caribeño de Honduras y Nicaragua, donde ahí se desarrollaron grupos eh, llamados moscos o misquitos, que eran una mezcla de negros y de indígenas, resultado de un naufragio que hubo, y que después fueron, digamos, vinculados a las necesidades de la proyección inglesa en esta región, y llegó a ser incluso un protectorado inglés todavía durante el siglo XIX. Pero en 1554, el 10 de julio, se estableció el corregimiento de Nicoya, o la alcaldía mayor de Nicoya, y se segregó Nicoya de la gobernación de Nicaragua o provincia de Nicaragua, y al crearse con la alcaldía mayor de Nicoya o corregimiento de Nicoya, adquirió un carácter propio, territorial e independiente en el buen sentido de la palabra desde el punto de vista administrativo, solo que desde el punto de vista de ciertas gestiones de dominación colonial se dependía de Nicaragua en unos aspectos y en otros de Guatemala, porque se había constituido
la Capitanía General de Guatemala, y ahí estábamos todos metidos nosotros. Desde 1566 se estableció la Alcaldía Mayor de Nicoya. Corregidores y alcaldes la gobernaron por los siguientes 250 años. Y durante esos 250 años, Nicoya dependió en ocasiones de Costa Rica y en ocasiones de Nicaragua. Tuvo un breve periodo de independencia desde 1588 hasta 1593 y gozó de plena autonomía desde 1602 hasta 1786. Y para esa época, desde 1744, se le consideraba parte de Costa Rica, cuando en 1573 Diego de Artieda fue nombrado gobernador de Costa Rica, de la provincia de Nicaragua y de Nicoya. Bueno. Entonces los límites de Costa Rica los estableció en 1573 el rey Felipe II cuando creó la provincia de Costa Rica. El rey español era el que creaba los límites de las regiones que él dominaba y gobernaba, de manera que nosotros tuvimos una delimitación territorial hecha por el rey Felipe II de España, que fue un gobernante nuestro, porque a veces nos cuesta entender quiénes nos gobernaron, vamos a ponerlo de esa manera. Nosotros podemos decir que los gobernantes de Costa Rica hoy son los presidentes que han gobernado el país desde 1848, los jefes de Estado que gobernaron el país desde 1824 hasta 1844, los miembros de las juntas de gobierno que gobernaron en Costa Rica desde noviembre de 1821 hasta 1824. Esas son las autoridades que reconocemos de manera inmediata, hoy como parte de la institucionalidad de gobierno de Costa Rica. Pero antes del gobierno propio, antes del gobierno nacional costarricense, tuvimos los gobernadores de Costa Rica. De ahí para atrás, hasta que se creó Costa Rica, ya por 1539, todos los tipos de gobernadores que tuvimos, que los hubo de distintas denominaciones, todos esos fueron gobernantes de Costa Rica y no los tenemos en nuestra historia mentalmente ubicados, no los catalogamos, no los comprendemos en esa dimensión. Entonces tenemos gobernadores propios del periodo colonial, conquista y colonia, más eso. Pero si queremos remontarnos más atrás, podríamos entender que los grandes caciques indígenas fueron gobernantes de las regiones de Costa Rica o de las regiones que hoy integran el territorio de Costa Rica, que estaban pobladas por comunidades indígenas. Entonces tenemos ahí otra gran cantidad de gobernantes indígenas, caciques indígenas, de los cuales conocemos muy poco. Lamentablemente, nuestros estudios históricos no nos ayudan a entender, ni a comprender, ni a divulgar entre las jóvenes generaciones de estudiantes de escuela y de colegios a estos grandes hombres, caciques de nuestras comunidades indígenas que también ofrecieron resistencia a la dominación española. Bueno, esos fueron gobernantes, pero ahora tenemos todo eso ya ahí puesto. Y todo eso dominado por España, tenemos a los reyes españoles que eran gobernantes de todo el continente. Y cuando los reyes españoles dividieron el continente en virreinatos y nos metieron a nosotros dentro del virreinato de Nueva España, entonces tenemos encima a todos los virreyes de Nueva España como gobernantes de la región que abarcó a Costa Rica. Y dentro del virreinato se estableció la Capitanía General de Guatemala, porque ellos tuvieron que dividir el territorio para su mejor dominación. Entonces tenemos los capitanes generales de Guatemala, que fueron también gobernantes de toda la región de Centroamérica, digámoslo de esa forma. Y ahí estábamos nosotros incluidos. Y dentro de eso los gobernadores coloniales. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una enorme cantidad de gobernantes de distintas naturalezas que tuvimos en eso que llamamos hoy Costa Rica, y que, digamos, para quienes estamos en este campo de la historia, pues a veces nos divierte, a veces nos confunde, a veces nos preocupa, a veces nos ofusca tener todo eso y no conocer todos los nombres y conocerlos así año tras año, uno tras otro. ¿Verdad? Yo les podría citar eso
rápidamente, pero no se trata de que yo lo cite de memoria o por lectura, como quieran ustedes, pero de todas maneras, el punto es que tenemos una riqueza enorme de gobernantes y de personajes que sorprendería, verdaderamente sorprendería a cualquier persona que empiece a oír los datos justamente de cuánta gente nos gobernó y que hizo ese tipo de cosas, porque eso es realmente asombroso y sorprendente, sorprendente, ¿verdad? Porque uno no tiene idea de eso, ¿verdad? De lo que son los jefes de Estado, los gobernantes anteriores, los gobernadores, todo ese rollo que hay anterior a, a 1821 y que nos coloca entonces en una situación enorme, de enorme, digamos, como diríamos, de enorme cantidad de gobernantes que de alguna u otra manera no los conocemos. Normalmente no los conocemos, ¿verdad? Y eso ya es natural que así sea porque nos enseñan y que no tenemos la culpa de que nos enseñen. Por ejemplo, todos los virreyes de España, ¿verdad? Esa es una parte enorme, los reyes y los virreyes de España, las autoridades coloniales, que tuvimos enorme cantidad de, de, de gobernadores, autoridades coloniales. Bueno, y si eso, y detrás de eso quisiéramos meter, como se acostumbra, a las primeras damas, y ahí tendríamos que meter otro montón de mujeres ahí relacionadas con eso que llamamos primeras damas, aunque en aquella época eso no tenía ningún impacto ni ninguna importancia, ¿verdad? Pero no dejaban de ser importantes las esposas de los reyes, reinas, los importantes de los virreyes, las virreyas, ¿verdad? Como serían, no sé si se les diría así o no, pero eran las damas que acompañaban a los virreyes, ¿verdad? Entonces, esto para entender parte de ese proceso. La región de Nicoya adquirió denominación de Partido de Nicoya con la reforma borbónica de 1780, que es cuando surgieron también las divisiones administrativas denominadas partidos y también hubo intendencias. Ya en 1593 se había agregado la provincia, la alcaldía mayor de Nicoya, Costa Rica, ya eso, digamos, está claro. En 1769 se había fundado el pueblo de Guanacaste, lo que hoy se conoce como Liberia, y se erigió incluso una ermita en ese momento ahí. En 1772 se erigió también el pueblo Santa Cruz, que formó parte, junto con el de Liberia, como parte de las principales poblaciones con Nicoya para constituir el partido de Nicoya, Liberia, Santa Cruz y Nicoya, teniendo por cabecera en ese momento a Nicoya. Eh, ya en esos días también se unió el corregimiento de Nicoya o alcaldía mayor de Nicoya a la provincia de Nicaragua, ¿verdad? Y se incorporó como partido a la Intendencia de León, que era parte de esa administración colonial, que pertenecía a la administración político-administrativa del Reino de Guatemala. Después, en 1787, el partido de Nicoya surgió a partir de la alcaldía mayor de Nicoya, incorporada a la intendencia de León, y con eso se estableció ya el mayor dominio de español en esto. En 1812, Nicoya y Costa Rica se unieron por la escasez de población que había en ambas partes para elegir diputado a las Cortes de Cádiz, que fue una convocatoria que se hizo para redactar la Constitución de Cádiz de 1812, que era como un enfrentamiento a la Constitución napoleónica de 1808, la Constitución de Bayona, y para enfrentar la ocupación napoleónica de España. Cuando esa Constitución de las Cortes de Cádiz realmente duró poco porque al caer Napoleón o al salir Napoleón de España, también se suspendió la Constitución desde 1814 hasta 1820, se volvió a restablecer y ya sin ninguna eficacia porque poquitos meses después vino el proceso de la independencia de Costa Rica y de Centroamérica. Y en ese sentido no sirvió para nada la restitución de la Constitución de Cádiz, más allá que restableció nada más la provincia de Nicaragua y de Costa Rica,
¿verdad? Y ese mismo año la Diputación Provincial territorialmente se dividió en 7 partidos, que eran 7 regiones, que eran Segovia, El Realejo, León, Granada, Nicaragua, Nicoya y Costa Rica, de manera que el diputado provincial de esta zona se nombraba entre todos estos grupos, entre ellos Nicoya y Costa Rica. La lucha por la independencia de España en Centroamérica, ubicada desde el 15 de septiembre de 1808, cuando nuestro gran estudiante de medicina costarricense Pablo Alvarado en Guatemala hizo un escrito que se le puede considerar el grito de independencia, que puede considerarse también el grito de inicio del proceso de la región, porque lo que se conoce como el grito de Hidalgo o el grito de Dolores del padre de Hidalgo en México, en el virreinato, ese se dio 2 años después del grito de independencia que hiciera Pablo Alvarado. Entonces, con los sucesos ocurridos en Chiapas ya en 1821, perteneciente a la Capitanía General de Guatemala, donde Chiapas se independiza de la Capitanía General de Guatemala, que formaba parte junto con nosotros, y se agrega al Imperio Mexicano que se acababa de constituir, dirigido por Agustín de Iturbide, eso desata o impacta de una manera tal a Guatemala que desata el proceso independentista de Guatemala y el resto de las provincias. ¿Por qué? Porque ya se venía discutiendo en el interior de Guatemala eso. Y no es casual, digamos, que la libertad o la independencia proclamada por la región de Chiapas tuviera eco, porque en Guatemala, cerquita de Chiapas, ya se estaban discutiendo esas cosas. Entonces, al provocarse la posibilidad de anexar esa región al Imperio Mexicano, Chiapas se separa y se declara independiente de la Capitanía General, que era todavía parte de la colonia española, para agregarse de manera independiente al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. Después ya quedó como parte del Estado, como un Estado de la parte sur de México. Pero eso provocó que el 15 de septiembre de 1821 en Guatemala se declarara la independencia. El Salvador lo hizo el 21 de septiembre, Honduras y Nicaragua se sumaron el 28 de septiembre, Nicaragua de nuevo el 11 de octubre volvió a reafirmar su independencia, el 29 de octubre Costa Rica proclama la independencia y también lo hizo Nicoya. Entonces Nicoya se había declarado independiente en 1821. Y entre 1821 y 1824 vivimos en toda la región una situación donde cada región camina por sí sola, con la idea de volverse a encontrar en 1822 y 23 para tratar de ver si se podía reagrupar toda la región en una nueva unidad política mayor, equivalente a lo que era la antigua Capitanía General, pero que se llame diferente, y es cuando se va a fundar la República Federal Centroamericana, ¿verdad? Y en ese sentido, ahí eso es otra historia y otro camino. El 1 de diciembre de 1821 nosotros promulgamos el Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto Concordia, que consideramos la primera constitución del país en su periodo independiente, con lo que se acaba la provincia de Nicaragua y de Costa Rica y surge Costa Rica como provincia absolutamente independiente. Ya en agosto de 1823, las autoridades de Granada, de Nicaragua, habían reconocido el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica. Acordémonos que todavía estamos en ese periodo entre todas esas partes que se habían eh, roto, que se habían salido de la Capitanía General, están sueltas, pero ya Nicoya expresaba su intención de reconocerse o adherirse a Costa Rica. Y el 6 de noviembre de 1823 el alcalde Nicoya había propuesto la creación de un cabildo en Santa Cruz, que era una de las ciudades que formaban parte del partido de Nicoya, en ese sentido, que había sido una moción rechazada porque los regidores nicoyanos consideraron que les perjudicaba al disminuir el ayuntamiento de Nicoya, que era la cabecera de este partido, pero al final de cuentas siempre los santacruceños se quedaron ahí. 9 de septiembre de 1823 las autoridades de León igualmente conocieron el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica. Y el 3 de marzo de 1824 el gobierno del estado de Costa Rica propuso a la municipalidad de Nicoya incorporarse a Costa Rica. Entonces fíjense que hay una invitación de Costa Rica a los nicoyanos para que se incorporen con nosotros.
que es el año en que estamos también integrándonos a la República Federal Centroamericana, año en que también Nicaragua se está integrando a la República Federal. Nicoya, respecto a Nicaragua y Costa Rica, tenía una mayor relación, una estrecha relación comercial con Costa Rica, más que con Nicaragua. Y lo hacía a través de las ciudades de Esparza y Punta Arenas y luego a través de Bagaces y Cañas. Por eso Bagaces y Cañas después se incorporan como parte de la provincia de Guanacaste cuando se constituye la provincia de Guanacaste en 1848, que incluye a Nicoya, Santa Cruz, Liberia, etcétera. Y en 1824, el 5 de marzo, las autoridades de Costa Rica habían enviado una comunicación a los ayuntamientos del partido de Nicoya, invitándolos a deliberar a ver si se convenía reunirse a su provincia, sin contrariar las voluntades, es decir, que fuera de libre voluntad por ellos. Efectivamente, en ese sentido jugó un papel muy importante nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, que era parte de las juntas de gobierno que habían en el periodo anterior. Así el ayuntamiento de Guanacaste, que es hoy Liberia, fue el primero en convocar un cabildo abierto para decidir tan importante cuestión. Y los miembros de Liberia, la corporación del ayuntamiento, confesaron que apenas recibida la nota se inclinaron a favor de la anexión, porque consideraban que había muchas ventajas. Pero en un cabildo que hicieron, realizado el 23 de mayo de ese año, la población de Guanacaste se manifestó en contra de la unión con Costa Rica. ¿Por qué? Porque la mayoría estaba vinculada a Granada, en Nicaragua. Eran familias granadinas que estaban ahí en la zona de Nicoya, en esa zona de Guanacasteca, entonces se consideraban más vinculados a Nicaragua. Entonces se oponen en ese momento a adherirse a Costa Rica, pero tampoco hacen un movimiento propio para mantenerse ligados a Nicaragua, sino que quedaron ahí sueltos, para decirlo de esa forma. 27 de junio de 1824, la convocatoria de Costa Rica había sido conocida por la Municipalidad de Santa Cruz, con la mayor parte de su pueblo. Los santacruceños acordaron aceptar lo que la Municipalidad de Nicoya decidiera, y Nicoya ya había decidido, digamos, por conveniencia, agregarse a nosotros. El 4 de julio de 1824, en el pueblo de Nicoya se conoce la invitación formulada por Costa Rica. Y el 25 de julio, los habitantes del partido de Nicoya expresaron libremente su deseo de anexarse al país, como ellos mismos lo manifestaron, de la patria por nuestra voluntad. Esa decisión fue tomada en plebiscito, dice, en una consulta popular muy importante, en el que votaron más o menos unas 900 personas de la época, que era la mayoría poblacional de ahí. Y con eso se integraron al territorio costarricense. El documento que se conoce como el Acta de Nicoya, así lo establece, y establece una gran cantidad de situaciones por las cuales ellos consideran que es mejor unirse a Costa Rica. Nosotros les dábamos más ventajas comercialmente, especialmente por el comercio que hay con Punta Arenas. Había una mejor y pronta administración de justicia y fomento de distintos ministerios. La seguridad era muy importante para ellos, porque en Nicaragua había mucho conflicto político. La demarcación del Estado en ese sentido era importante para ellos. La identidad de intereses que existían entre los pueblos eran importantes, porque consideraban que eso mejoraba las ventajas mutuas entre los nicoyanos y el resto de los costarricenses. En fin, una gran cantidad de cosas en ese sentido que ellos consideran importante, y considerando todo eso, es que acuerdan vincularse a Costa Rica y anexarse a Costa Rica. Y desde esa época se incorporan, ¿verdad? Además, consideraban que había ventajas en ese sentido económicas para ellos en algunos aspectos, y porque también se iban a estimular la creación de escuelas interesantes a la educación e ilustración de la juventud, como decían en el acta. Pues para todo eso los tribunales del Estado de Costa Rica delinearían, establecerían y darían las medidas para la creación de fondos para proteger todo ese proceso. Por eso los jefes militares de Nicoya y las autoridades políticas de Nicoya finalmente acuerdan unirse a Costa Rica. No voy a recordar quiénes firmaron el acta de Nicoya, eso no tendría importancia ahorita, me interesan más los lineamientos generales por lo último que sucedió ahora con el bicentenario, de publicar un artículo en Nicaragua que daban a entender que nosotros habíamos
engañado a los nicaragüenses y que nos habíamos robado el partido de Nicoya. Por eso estoy recordando algunos datos que nos informan sobre la unidad voluntaria de agregarse, la voluntad del pueblo nicoyano, santacruceño y liberiano o guanacasteco en ese momento, de agregarse a Costa Rica, de cómo se agregaron en aquella época. La asamblea ya el 22 de noviembre de 1824, ya independiente de todo Centroamérica, la Asamblea Nacional Constituyente que había creado las Provincias Unidas de Centroamérica señaló que le correspondía al Congreso Federal de Centroamérica resolver el asunto del partido de Nicoya porque Nicaragua presionaba reclamando que esa región le pertenecía a ellos. El Congreso, las Provincias Unidas de Centroamérica fue como antecedente de la República Federal y se consideró provisional mientras se creaba la federación, de manera que ahí ya había un primer antecedente de respaldo a la unidad de Nicoya y Costa Rica. Y el 18 de marzo de 1825 el Congreso, ahora sí, de la República Federal Centroamericana reconfirmó la unión, ¿verdad? Y tomó la decisión de involucrar a la población de Guanacaste en el proceso de anexión, a pesar de que ésta se haya mantenido unida en Nicaragua, y así se mantuvo la unidad del partido de Nicoya. 1824, con motivo de la incorporación de Costa Rica a las Provincias Unidas del Centroamérica y luego a la República Federal Centroamericana, Costa Rica se estructuró bajo la forma de un Estado con tres poderes clásicos, ¿verdad? Como los conocemos hoy, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y en ese tanto tenemos también 200 años de la formación del Estado costarricense, que no se han celebrado, lamentablemente no se han celebrado, y eso es una falla institucional enorme, probablemente porque al actual gobernante, al jaguar ese que gobierna ahí, la jaula de jaguares que hay en Zapote, ¿verdad? No le interesa fortalecer la institucionalidad pública porque lo que le interesa es fortalecer un Estado autoritario y un Estado sin poderes eh, independientes y exclusivos, ¿verdad? Sino que donde el presidente mande como un dictador, un tiranillo, que es lo que desea gobernar ese señor, ese jaguar que está por ahí. Así, el 14 de abril de 1825 inicia el primer Congreso Legislativo de Costa Rica y el 25 de julio de ese mismo año se ejecuta el acuerdo de la anexión. De manera que el 12 de septiembre ya de 1825 el Congreso Federal Centroamericano declaró provisionalmente la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica ante la solicitud nicaragüense de revocar dicha anexión, y el 9 de diciembre el Congreso Federal promulgó el decreto por el cual se estableció la afirmación del dominio territorial por parte de Costa Rica de lo que es el antiguo partido de Nicoya. Y así se empezaron a desarrollar censos en la población de la zona desde 1826. Habían algunos conflictos todavía internos en aquella región, pero se fueron resolviendo en 1826 y los años siguientes. Y en el año 26, que fue un año crítico por las relaciones conflictivas y diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua, en torno a esta decisión de Nicoya. Sin embargo, en Nicaragua, una vez que cesaron los conflictos internos que ellos tenían, se expresó de nuevo el interés de posesionarse del partido de Nicoya a Costa Rica, que ya estaba Costa Rica de posesionarse ellos, y empezaron a dar esas peleas. Y Costa Rica enviaba delegados diplomáticos al partido nicoyano para reafirmar la anexión, y así se fue manteniendo constantemente. En 1826, el primer Congreso Constitucional Legislativo de Costa Rica se juramentó, y este Congreso decretó al jefe de Estado, decreta que el jefe de Estado se disponga de la mayor solemnidad posible para juramentar la ley, para juramentar la ley fundamental del Estado de Costa Rica, con todas las autoridades, corporaciones civiles, militares y eclesiásticas, y por todos los pueblos del Estado. Y ya ahí estaba implicado el partido de Nicoya, de manera que el 18 de marzo de 1826 el Senado de la República Federal resolvió ya de manera definitiva la anexión, señalando que hasta que se haga la demarcación del territorio de los estados que previene el artículo 7 de la Constitución, el partido de Nicoya continuaría separado del Estado de Costa Rica.
Esa demarcación no se hizo de manera inmediata, pero con el Tratado Cañas Jerez, después de la guerra contra los filibusteros y la liberación que hicimos de Nicaragua, el Tratado Cañas Jerez incorporó toda la región del partido de Nicoya y al firmarse con Nicaragua, Nicaragua aceptó y reconoció, de hecho, la integración del partido de Nicoya a Costa Rica de esa forma. Ya desde 1826 la alcaldía de Nicoya se había establecido como una unidad legítimamente unida a Costa Rica por voluntad general de ese vecindario. ¿Verdad? Lo demás es historia donde fueron apareciendo, digamos, diversas disputas de Nicaragua hacia Costa Rica peleando esas regiones sin éxito. Ya en 1835 desapareció el partido de Nicoya, dando lugar al departamento de Guanacaste, que comprendía, junto con el departamento oriental y occidental del país, la primera división administrativa territorial importante del país. En el año 48 se crearon las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste y las comarcas de Punta Arenas y Limón. Comarcas que después se transformaron en provincias en la segunda mitad del siglo XIX y a puro principio del siglo XX la provincia de Limón. Con la llegada de los filibusteros a Nicaragua, norteamericanos a Nicaragua, el gobierno de Costa Rica tomó la decisión de ir a luchar a Nicaragua para expulsar a los filibusteros porque los consideraba una amenaza para la libertad, la soberanía y la independencia de nuestros países, de Costa Rica y de Centroamérica. Walker representaba intereses anexionistas de los estados sureños de los Estados Unidos, quería anexar todas las 5 repúblicas a los estados del sur de Estados Unidos y establecer la esclavitud. Eso no lo logró, pero logró imponerse como presidente de Nicaragua y declarar la esclavitud en Nicaragua durante un breve plazo. Bueno, eso era una amenaza mayor todavía para Costa Rica y Centroamérica. Por eso fue la guerra centroamericana contra Walker, a la cual se unieron los ejércitos de Centroamérica también, especialmente en la segunda mitad de 1856 hasta el 1 de mayo de 1857, cuando finalmente Walker fue derrotado y se rindió ese 1 de mayo. Al acabarse la guerra centroamericana, los problemas de Costa Rica y Nicaragua estaban asociados a la disputa con la discusión sobre el partido de Nicoya, se resolvieron en la firma del Tratado Cañas Jerez, como mencioné hace un rato. O sea, ese Tratado Cañas Jerez se firmó el 15 de abril de 1858. ¿Verdad? Con el tratado surgió más bien otro problemita, que fue el río San Juan. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? El tratado estableció que el límite de Costa Rica quedaba en la margen derecha del río San Juan. Eso normalmente no se acostumbraba a hacerlo así. Lo que se acostumbraba cuando había un río, un lago o un mar compartido es que el límite se fijaba al centro del río, del lago o del mar, entre ambos territorios, de manera que ambos territorios tuvieran la mitad compartida. Y en ese sentido, aquí se hizo al revés. Todo el río San Juan se le dio a Nicaragua, la margen, en la ribera, nada más la orillita del río es nuestra, pero tuvimos un derecho de uso, de navegación del río San Juan que los nicaragüenses desde esa época de vez en cuando obstaculizan. A esto sumamos que también ha habido disputas del gobierno de Nicaragua por apropiarse de territorios aledaños al río San Juan, como sucedió en el gobierno de Laura Chinchilla, donde el ejército de Nicaragua ocupó una parte del territorio costarricense, lo que hubo que llevar a la disputa a la Corte Internacional de La Haya, que nos dio la razón a nosotros. Bueno, y con eso se paralizó en parte ese conflicto, pero el tema del partido Nicoya, como la libre navegación sobre el río San Juan, siguen siendo agitados por distintos gobiernos que han habido en Nicaragua. Los agitan para movilizar a los ciudadanos alrededor de esos temas bajo las banderas políticas de quien ejerza el gobierno, independientemente si es un dictador o no, independientemente si es un somocista o un sandinista, quienes a ellos solo les interesa unir al pueblo costarricense peleando con Costa Rica en el supuesto pleito sobre territorios que ellos reclaman desde hace 200 años, lo cual no tiene sentido. Incluso es vacilón porque un artículo
que publicaron recientemente en Nicaragua, recientemente en estos días asociados al Bicentenario, señalaban que la situación de Nicaragua era la de un divorcio de 200 años, ¿verdad? Eh, Porque decía, el título era 200 años de un controversial divorcio de Nicoya y Nicaragua. Si hay un divorcio, ya se acabó el matrimonio, y si hay un divorcio de 200 años, no hay nada que discutir. Es absurdo esa cosa. Bueno, pero al final los nicaragüenses siguen pensando en eso, piensan que siguen estando casados con Nicoya cuando ellos mismos reconocen que se divorciaron hace 200 años, lo cual es una tontería en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Bueno, así es. 200 años pasado de la declaración de la incorporación de Costa Rica o anexión de Nicoya a Costa Rica o de la anexión del partido, como popularmente se le llama. Pero siempre existe el peligro de que Nicaragua toque tambores de guerra. Actualmente el presidente de Costa Rica tiene buenas relaciones con el presidente de Nicaragua, dictador Daniel Ortega. Es un dictador en la práctica. Y el de aquí es casi igual un dictador. Casi igual, ¿verdad? eh, ha reconocido que todos los presidentes de Costa Rica han sido dictadores y tiranos. Bueno, él no va a ser diferente, solo que es de un nuevo grupo que llegó al gobierno, si se quiere ver desde esa dimensión. Y es él mismo el que lo ha dicho, porque no es una persona que está luchando contra las dictaduras anteriores para desarrollar más democracia, sino que se está enfrentando a la sombra, a la imagen, a la memoria de los gobernantes anteriores declarándolos tiranos y dictadores, imponiéndose él con la idea de que él es el reivindicador, el demócrata, pero que no ha podido decir qué tipo de democracia quiere en Costa Rica. No se puede luchar contra una dictadura histórica, tiranos y dictadores, como él dijo que habían sido todos los gobernantes, sino señala qué tipo de régimen político quiere hacer y no se atreve porque lo que está impulsando es, de hecho, un gobierno autoritario, tiránico, dictatorial, mesiánico, ¿verdad? Caudillesco, por todo lado, donde incluso se identifica como un animal. Eso ya es un signo de demencia, para decirlo gráficamente. Una persona que se cree un animal, un jaguar, y gruñe como un jaguar y todo eso, y hace gruñidos como un jaguar en sus discursos, es que tiene alguna falla encefálica en sus sesos, en su cerebro, ¿verdad? Lo ideal sería que no piense como un animal, sino como un ser humano, pero en todo caso, los animales no dejan de ser animales, ¿verdad? Por más domesticados y domados que puedan estar, ¿verdad? Pueden tener sus riesgos, ¿verdad? Nicoya y la región de Guanacaste hoy forman parte de Costa Rica, una parte indisoluble, una huella indeleble, tienen una marca indeleble. La fiesta de la anexión de Nicoya es la fiesta que es regional, porque es del partido de Nicoya, pero que se celebra nacionalmente. Es la única de todos los 84 cantones que tenemos, es la única fiesta regional que tiene carácter nacional. Eso da una idea del impacto, la importancia que tiene la región de Nicoya y hoy de toda la provincia de Guanacaste, por las bellezas escénicas de playas, de reservas, de parques nacionales, que de los turistas que por millones, 2 millones más, casi 3 millones están llegando turistas al año a Liberia, por las tradiciones histórico-culturales, culinarias de cocina, riquísimas, culturales, artísticas, económicas, folclóricas, en general de todo. De esta región de Nicoya son las que más peso tienen en el país. El punto guanacasteco es casi un himno nacional, casi un himno nacional. La gente lo toca y le vibra el corazón y lo bailan por todo lado, ¿verdad? Bueno, el pasado 25 de julio celebramos los 200 años de esa anexión, de esa incorporación del territorio. Y ese tema en Nicaragua produjo algunos artículos de periódico donde se dijo claramente que esa era una que Costa Rica había usado argucias, dijeron argucias, de aprovechándose de un descuido y de disputas por el poder que tenía la clase política nicaragüense, que tenían un pleito interno y que entonces por estar en un pleito interno se descuidaron y Costa Rica casi que se robó ese territorio. Eso es lo que dijeron ahora recientemente. Por eso, con motivo de este bicentenario,
que se realizó el 25 de julio, la prensa nicaragüense repitió otra vez argumentos de esos viejos que les he venido mencionando. El partido de Nicoya, recordemos, nada más comprendía en esa época tres localidades: Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste. Y recordemos también que Guanacaste, que es la zona de Liberia, duró 2 años para incorporarse. ¿Por qué? Porque las familias que vivían ahí estaban más conectadas con Granada hasta que se vincularon internamente, y además el Congreso Federal los anexó, los incluyó. Y ya desde el 30 de agosto de 1826 ya eso estaba técnicamente incorporado toda Costa Rica. Y en 1834 la totalidad de las municipalidades del antiguo partido de Nicoya aceptaban la incorporación al territorio de Costa Rica, y en 1835 desapareció el partido de Nicoya, dando lugar al departamento de Guanacaste, lo que después se transformó en provincia de Guanacaste, y la vieja ciudad llamada Guanacaste pasó a llamarse Liberia, ¿verdad? Ya como provincia empezó a constituirse en 1848. De manera que tenemos que rechazar, por supuesto, que Nicaragua haga afirmaciones insistiendo que fueron argucias, tratando de mantener la idea que se ha tenido políticamente por distintos gobiernos nicaragüenses, entre ellos el actual matrimonio dictatorial que hay ahí en Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que siguen planteando esa vieja idea de que ellos deben recuperar el territorio del territorio costarricense, lo que antiguamente era el partido de Nicoya, y que lo amplían incluso a hoy el territorio Guanacaste, ¿verdad? Ellos argumentan que eso perteneció a la administración de, dentro de la Capitanía General de Guatemala cuando existía la dominación española. Eso pertenecía a Nicaragua. No es que pertenecía, es que para algunos efectos había una dirección administrativa de dependencia de León, como lo había de Guatemala. Pero si uno dice que hay una dependencia de León, podríamos decir también lo había de Guatemala. Pero Guatemala no está reclamando el territorio de Nicoya como parte de ellos, a pesar de que tenía más peso su dependencia de, de Guatemala que de la de León, digámoslo así, porque Guatemala era más cabecera que León de toda la región. Entonces, eso para señalar que esos son planteamientos equivocados. Por supuesto, en Nicaragua ha habido historiadores, y los hay todavía, que tratan de justificar esas tesis nicaragüenses de que Costa Rica se adueñó de las tierras del partido de Nicoya. Para ellos, los costarricenses engañaron a las autoridades nicaragüenses y realizaron trampas y dilaciones, lo que se combinó con una clase política nicaragüense que no le prestó atención a esos territorios mientras se enfrascaban en luchas de poder desde los días inmediatos a la independencia. Entonces, las luchas internas, según ellos, son las que han ayudado a distraer la atención sobre el control que Nicaragua debió haber tenido sobre España, sobre Nicoya. Está claro, digamos, que la independencia de España, que declaró a Guatemala independiente, donde Guatemala se declaró independiente, que provocó la independencia del resto de las provincias, también independizó a Nicoya el 29 de octubre de 1821. De manera que en esas fechas, ya declarados los territorios independientes, también había que entender que esa independencia les daba la libertad de adherirse a donde quisieran, y los nicoyanos se adhirieron a Costa Rica, ¿verdad? Eso es lo fundamental, ¿verdad? Las relaciones fortalecidas de Nicaragua de Costa Rica con Nicoya eran evidentes. Eso no ha cambiado, eso se ha mantenido, ¿verdad? El acta del 25 de julio de Nicoya enfatizó justamente en esas características, y el acta de la anexión del partido de Nicoya es clara en la decisión de desagregación, que todavía hoy Nicaragua trata de alterar y tergiversar. En los argumentos esgrimidos en la prensa nicaragüense se establecen las viejas raíces de las culturas precolombinas que habitaron una región comprendida desde la península de Nicoya hasta la región de Managua. ¿Por qué? Porque toda esa comunidad indígena era un solo bloque que se llama Chorotega Nicaragua, para decirlo de esa forma sencilla, ¿verdad? Igualmente se pudo hacer una relación
de dependencia en muchos aspectos de la cultura azteca. Si uno quisiera ver la relación Chorotega-Nicaragua para justificar que Nicoya era parte de Nicaragua, bien podríamos decir que éramos parte también de los aztecas, porque los aztecas ejercían una dominación cultural sobre todo Centroamérica. Incluso tenían emisarios de carácter tributario que venían regularmente a la región a cobrar impuestos para las comunidades aztecas. De manera que en ese sentido, perfectamente también México pudo haber reclamado la región por esas viejas raíces histórico-culturales. Pero bueno, no lo hacen y tampoco nadie piensa que lo vayan a hacer nunca. Solo a los nicaragüenses se les ocurre una tontería como esa, ¿verdad? Una tontería es lo que piensan los tontos. Tontería es donde están los tontos. Ciertamente colocó Colón, cuando tocó el territorio de Costa Rica en 1502, no penetró el territorio, apenas lo tocó ahí en la costa. Es hasta 1513 cuando los españoles cruzan el Istmo de Panamá que empieza el proceso colonizador por el Pacífico, cuando empiezan las primeras excursiones, digámoslo así, los primeros viajes recorriendo la costa pacífica y los españoles empiezan a llegar al Golfo de Nicoya por el Océano Pacífico y de allí en adelante se escribe la historia, la conquista y la colonización tanto de la región de Nicoya como la de Nicaragua y la de Honduras, fundamentalmente, que se hace desde allí. Y eso está reconocido por los historiadores nicaragüenses, que desde Nicoya se inician esos procesos de conquista y colonia en toda esa zona, ¿verdad? Eh, la prensa nicaragüense ha reconocido que los pobladores de Nicoya tenían más cercanía con los comerciantes costarricenses debido a la posición geográfica de la provincia. Eso lo han escrito recientemente, en esos días de julio, antes del Bicentenario, eso dijo la prensa, reconocían eso. De la misma manera, reconocían que al proclamarse la independencia de la República Centroamericana de España, Costa Rica tuvo el acierto, decían los nicaragüenses recientemente, de definir su gobierno de forma pacífica, contrario a lo que ocurrió en los otros 4 países de la región. Reconocían el pacifismo tico, la paz que había en el país que facilitaba la incorporación de Nicoya a Costa Rica. Y en la República Federal se planteó la situación de la anexión provisional y definitivamente, o la anexión provisional y definitivamente se aceptó esa decisión. Según la prensa nicaragüense, sucedió porque las autoridades nicaragüenses actuaron tardía y débilmente con acciones para revertir la anexión. Bueno, ya eso no es culpa nuestra. Si eso lo hubieran hecho a tiempo, tampoco nadie garantiza que eso hubiera sucedido, que les hubieran dado la razón a ellas. Siempre se le dio la razón a los nicoyanos de adherirse a Costa Rica. Ningún argumento posterior se pudo invocar para retomar la jurisdicción nicaragüense sobre Nicoya. Argumentos como la superación de las guerras civiles internas, que la República Federal había desaparecido y que sus resoluciones carecían de valor, tampoco fueron eficaces. En el planteamiento de la recuperación de Nicoya que desean los gobiernos de Nicaragua, mezclan situaciones políticas como la presencia de los filibusteros norteamericanos en Nicaragua en 1855, 1856 y 1857, donde William Walker incluso llegó a proclamarse presidente de Nicaragua y estableció la esclavitud. Y esa mezcla que hacen de esas situaciones, de esa guerra nacional, la hacen separando a Costa Rica, es lo más vulgar que han hecho. Es decir, en esos artículos que publicaron recientemente, separan a Costa Rica de las batallas de Santa Rosa, el Sardinal y especialmente de la de Rivas, que le inflige una gran derrota a los filibusteros. Ni siquiera la mencionan, sino que dan por un hecho la ausencia de Costa Rica en el año 56, para decirlo así, en esa guerra, cuando Costa Rica fue la columna vertebral de toda esa guerra nacional. Los ejércitos centroamericanos se involucran en la segunda mitad de 1856, después de la batalla de Rivas del 11 de abril y después de la peste del cólera. Y sin embargo, la prensa nicaragüense no cita nada de eso y al contrario pasan a decir que a partir de ese momento Costa Rica tomó la decisión de ir a combatir a Nicaragua contra la tropa filibustera y liberar a Nicaragua de su presión, no con ánimos de esa naturaleza, sino con la intención de apropiarse de territorios nicaragüenses, de apropiarse del río San Juan y del gran lago Cocibolca, lo que no es cierto. Las acciones militares que Costa Rica había realizado en el territorio nicaragüense hasta Rivas
permitían perfectamente que nosotros nos hubiéramos quedado con toda la franja esa territorial de Rivas y el Pacífico y toda la margen sur del lago de Nicaragua y todo el río San Juan si nos hubiéramos querido quedar con todo eso. Teníamos las armas, teníamos el ejército victorioso, no había ejército nicaragüense en ese momento en capacidad de dar una pelea contra nosotros. En ese sentido, no habían ejércitos centroamericanos en capacidad de disputar esa parte nuestra ni defender a Nicaragua que estaba ocupada por los filibusteros. Entonces, eso es absurdo venirlo a decir ahora. Es absurdo, verdaderamente. Es una tontería real y una idiotez del gobierno de Nicaragua y de la prensa nicaragüense que quiere estimular esos sentimientos de odio, de xenofobia hacia los ticos, de separación de la hermandad histórica que existe entre Costa Rica y Nicaragua. En la prensa nicaragüense se omite la presencia del costarricense, del ejército costarricense en esa gran hazaña bélica que fue la derrota de los filibusteros en 1857, desde el 56 al 57, cuando nosotros participamos en la guerra. Y ya terminada la guerra, se firmó el Tratado de Límites entre Costa Rica y Nicaragua, el Tratado Cañas Jerez, con el cual Nicaragua reconoció allí la integración del territorio del partido de Nicoya como parte del territorio de Costa Rica. Ya eso no debía tener más discusiones. Todavía durante la segunda mitad del siglo XIX hubo discusiones diplomáticas entre Costa Rica y de Nicaragua con Costa Rica para disputar eso. Y esas discusiones tuvieron que llevarse incluso a tribunales internacionales y a mediadores internacionales hasta finales del siglo XIX, donde siempre se afirmó, digamos, lo correspondiente a los límites de Costa Rica y al mantenimiento del partido de Nicoya como parte del territorio costarricense. Todavía en el gobierno de Laura Chinchilla, 2010-2014, esto se discutió en la Corte Internacional de la Haya y se nos volvió a afirmar nuestros derechos territoriales y de navegación libre, a pesar de solo tener la orillita del río San Juan sobre el río. Sin embargo, esa navegación libre siempre la obstaculiza el gobierno de Nicaragua. Para historiadores y periodistas nicaragüenses, estos 200 años de la anexión de Nicoya han sido, como dije al puro principio, tan solo 200 años de un controversial divorcio de Nicoya y Nicaragua. Divorcio, es una ruptura. Con 200 años de divorcio, hay que decirlo, cualquier matrimonio es inexistente. La realidad se impone. El partido de Nicoya hoy es parte integrante e indivisible del territorio de Costa Rica. Muy buenas tardes y ya muy buenas noches.